Bien, estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. ¿Sí? El día de hoy, como les había prometido, ¿sí? Vamos a ver un poquitito sobre los formularios, ¿sí? En HTML, vamos a ver de qué se trata esto. El objetivo de la clase, de este video, ¿sí? Es ir profundizando lo que es el trabajo en HTML, ¿sí? La estructuración de los sitios web para poder utilizar dichos conocimientos para que después podamos aplicarlos, ¿sí? A un proyecto en específico. ¿Sí? Ustedes ya saben que tienen que construir un proyecto para prácticas profesionalizantes, por lo tanto, es útil que empecemos a trabajar y empecemos a prepararnos un poquitito en eso, y bueno, para eso tenemos que empezar a conocer, ¿no? Estas nuevas tecnologías que nos permiten, desde el lado del software, poder crear distintas aplicaciones, ¿sí? Para dar solución a distintas problemáticas que hoy están implantadas en la sociedad, ¿sí? La idea también de esto es fortalecer un poquitito lo que ya hemos venido trabajando acerca de lo que es Internet, lo que son recursos compartidos y demás, con el objetivo ya de empezar a pensar en términos de programación. ¿Sí? En este caso, la programación dedicada a los sitios web. ¿Sí? Cuando hablamos de compartir recursos en una página web, aunque este concepto es mucho más amplio, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Tenemos que pensar en una carpeta que está alojada en un servidor. ¿Sí? Si vieron acá, yo les hablé un poquitito de lo que era nuestra carpetita pública que alojamos en el servidor, donde van a tener, ¿no? Todos esos recursos compartidos que desde nuestro ordenador, ¿sí? Vamos a poder solicitarle, y el servidor nos va a poder devolver, ¿sí? Toda la información, ¿sí? Y en este caso nuestro navegador, ¿sí? Nos va a renderizar todos esos recursos para que nosotros podamos trabajar con ellos, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Es eso, ¿sí? Obviamente, todos los recursos que nosotros vamos a poder solicitar desde el lado del servidor, vamos a solicitarlo a través de la URL, ¿sí? Y obviamente que yo me tengo que poder comunicar con ese servidor. ¿Y cómo hacemos la comunicación? A través, ¿sí? del método HTTP, ¿sí? Bien, protocolo de transferencia, ¿sí? Del IPv4. En este sentido, ¿sí? Hablamos de solicitudes. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de solicitudes? ¿Sí? Nosotros, ¿sí? Cuando entramos al navegador y pedimos, por ejemplo, entramos a la página de YouTube, ¿sí? Nosotros pedimos, ¿sí? Desde nuestro navegador hacemos una solicitud al servidor de YouTube para que ese servidor, ¿sí? Nos devuelva esos recursos y ¿sí? Valga la redundancia, nuestro navegador lo renderiza. ¿Sí? Renderizar lo vuelve a estructurar en nuestro navegador para que nosotros podamos verlo, ¿sí? Y podamos justamente buscar todos los recursos que tenemos en el servidor de YouTube, videos, música, ¿sí? Entonces hablamos, ¿sí? De un request y un response, ¿sí? Nosotros, fíjense acá, yo tengo distintos dispositivos conectados, ¿sí? A Internet. Sabemos que Internet es la red de redes que nos permite compartir y obtener recursos, ¿sí? De otros ordenadores, ¿sí? Nosotros desde cada ordenador, y acá vamos a trabajar principalmente con lo que son los navegadores, desde el navegador vamos a solicitar, ¿sí? Recursos. Esos recursos los vamos a solicitar a través de un request, ¿sí? De un request y hacia un servidor, ¿sí? Y si esos recursos están dentro de ese servidor, fíjense acá, nosotros tenemos nuestra carpetita pública, ¿sí? Esto lo vamos a llamar carpeta pública porque ahí es donde nosotros vamos a alojar, fíjense, todo nuestro sitio web, ¿sí? Esto es la carpetita pública, ¿sí? Ahora vamos a poner el nombre para que no nos confundamos, carpeta pública, ¿sí? Vamos a bajar un poquitito para que lo tengamos en cuenta, ¿sí?
toda esta carpeta pública va a estar alojada, valga la redundancia, como ya les dije, dentro de nuestro servidor. Y dentro de ese servidor, como yo ya también ya les dije, vamos a tener los distintos archivos, ¿sí?, de nuestro sitio web. Vamos a tener nuestro index.html, ¿sí? Estos son prácticamente, son, son archivos básicos que nosotros podemos tener, pero ya vamos a ver a medida que nosotros vamos pasando el tiempo, ¿sí? Vamos a ver que vamos a tener distintos, ¿sí?, archivos. Vamos a tener nuestra carpetita del CSS, vamos a tener la carpetita del JavaScript, que se la denomina con JS, ¿sí?, y la carpeta de IMG. Vieron que esto es importante que nosotros tengamos IMG, porque ya, como venimos viendo, si no tenemos alojada de manera local nuestras imágenes, ¿sí?, cuando queramos utilizarlas, ¿sí?, o cuando se la pidamos al servidor, nos va a salir una carpeta, una imagen partida al medio diciendo que esa imagen no se encuentra, ¿sí? Entonces es importante que nosotros empecemos a trabajar con esto, empecemos a adoptar este tipo de terminologías que nos va a permitir adoptar nuestro vocabulario, ¿sí? Ya vemos que vimos varias palabras en inglés: request, response, ¿sí? Lo que, bueno, servidores, ¿sí? Bien, con esto, fíjense, en esta solicitud que nosotros vamos a hacer de un servidor, perdón, desde un ordenador, ¿sí? Este ordenador, para que pueda hacer ese tipo de solicitud, debe estar conectado, ¿sí?, a Internet, y debe estar conectado a la red, para que a partir de ese request y ese response, ¿sí?, el servidor nos devuelva, ¿sí?, ese recurso solicitado. Por ejemplo, en este caso, voy poniendo el ejemplo de los recursos de YouTube, ¿sí? Y entonces lo que va a hacer el navegador es recibir, ¿sí?, esa respuesta, ¿sí?, de ese servidor. Obviamente que ese servidor está alojado en alguna parte del mundo, perdón, o en alguna parte de Argentina, por ejemplo, porque acá en Argentina tenemos algunos servidores de Google, entonces nosotros hacemos la petición a esos servidores y los servidores nos responden, ¿sí? Y acá, ¿sí?, fíjense que este navegador va a renderizar todo para que nosotros podamos verlo, ¿sí?, a todo tipo de pantallas. Y acá va a aparecer un concepto importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, y hoy que se está hablando mucho de esto, de los sitios responsivos, ¿sí? Estos sitios responsivos, ¿qué implica? Que toda esa respuesta que viene, ¿sí?, desde el lado del servidor puede estar adaptada a distintas pantallas. A una pantalla de una laptop, a una pantalla de una computadora de escritorio, a un celular, a una tablet, ¿sí?, a cualquier tipo de dispositivo desde que nosotros hagamos la solicitud. Por eso, y eso lo vamos a trabajar muy bien para que hoy cumplamos esa demanda, ¿sí?, y que nosotros trabajemos para las computadoras, sino también trabajemos para otros dispositivos, ¿sí? Bien, fíjense que cualquier dispositivo acá se conecta a Internet, ¿sí? Y esto, a la vez que tienen una conexión, pueden acceder a todos los recursos que nosotros vamos a necesitar, y también a la vez poder compartir nosotros mismos. Porque a través, hoy tenemos lo que es la modalidad también, lo habrán visto en las materias de redes, que hoy un ordenador puede trabajar de igual a igual, ¿sí?, la arquitectura peer-to-peer, ¿sí? Un servidor puede hoy, perdón, una computadora hoy puede oficializar de cliente y también puede oficializar, ¿sí?, de servidor, ¿sí? Bien, eh, nosotros, ¿sí?, en este caso, cuando nosotros pedimos recursos a un servidor, también fíjense que en este caso vamos a trabajar con el tema de formulario, ¿sí? Nosotros en este caso vamos a hacer, pedir a un servidor, vamos a simular, de pedirle una página que contenga algún formulario, ¿sí? ¿Y para qué un formulario? ¿Sí? Hoy, pensemos en esto, hoy un formulario que dentro de la página, un sitio o una aplicación web es totalmente importante, porque a la vez el usuario puede llenar datos, ¿sí?, poder enviarlo, por ejemplo, lo que son, si queremos hacer una compra, por ejemplo, en Mercado Libre, tenemos que llenar un formulario, por ejemplo, con las tarjetas de crédito, con los que vamos a abonar, los datos
del domicilio, hacia dónde queremos que llegue ese pedido. Entonces, si nos fijamos, hoy prácticamente sitio web, aplicación web, todo tiene algún formulario para llenar, ¿sí? Para enviar a una base de datos, por ejemplo, cuando nos queremos registrar en Google, o en Facebook, o en Instagram, en Twitter. Entonces, todo eso tenemos que llenar un formulario. ¿Sí? Un formulario es una solicitud y que nosotros hacemos, una solicitud estructurada, en donde nosotros vamos, en distintos campos, vamos a llenar diversos datos que nos ¿sí? Por ejemplo, distintos tipos de datos podemos trabajar. Con nombre, con apellido, con email, contraseñas, en el caso de que vamos a crear alguna cuenta, ¿sí? Eh, entonces, más o menos, para eso tenemos que aprender, y nos obliga a todas estas tecnologías a aprender un poco de formularios, porque los formularios es como decirlo, y lo interpreto yo como mi primer acercamiento a esto de trabajar del lado del cliente y del lado del servidor. ¿Sí? Pero en estos momentos no vamos a trabajar con el servidor porque tenemos temas más, algunos temas más que ver para pasar y ver y trabajar estas solicitudes, ¿sí? Del lado del servidor. Porque, por ejemplo, cuando nosotros enviamos un dato, por ejemplo, nosotros llenamos un formulario de inscripción a un curso, nosotros enviamos, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros apretamos el botón enviar, eso hace un request, ¿sí? Hace un servidor, ese servidor procesa, y como vemos acá, si ve cómo se llama justamente, trabaja con datos, automáticamente los almacena en una base de datos. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo importante es que por lo menos nosotros ahora lo empecemos a estructurar y después trabajemos en el servidor y procesemos, ¿sí? Esas solicitudes, ¿sí? Que nos van a mandar del lado del cliente con todos los datos, el servidor los pueda procesar y los pueda almacenar en una base de datos. Por ejemplo, si vamos a aplicar en un curso, para que después, cuando inicie sesión, se pueda proporcionar un usuario, una contraseña, entonces ese usuario dentro de ese sitio va a poder tener su lugar, ¿sí? Porque se registró, ¿sí? Entonces vemos cómo poder empezar a trabajar y la importancia que hoy tienen los formularios, ¿sí? En los sitios web. Y bueno, a través de lo mismo, seguimos, enviamos datos, ¿sí? Los recibimos, ¿sí? La idea de un formulario es, como ya les dije, llenar una plantilla. Es una plantilla donde nosotros vamos a tener campos en donde llenar y datos. Ese tipo de datos tiene que ser uniforme para después poder, al lado del servidor, poder analizarlos fehacientemente. ¿Sí? Bueno, HTML ha ido evolucionando de la mano del Internet y todas las nuevas tecnologías. ¿Sí? Ya que estos nos van a permitir estos avances que ha tenido HTML en sus distintas versiones, desde que empezó allá cuando evolucionó el Internet y esto de compartir recursos de la mano de Kimberly, únicamente se podrán compartir texto, ¿sí? Únicamente texto, y ahora hoy podemos compartir todo tipo de información, todo tipo de recursos que queramos, podemos compartir archivos, imágenes, planillas de cálculo, hojas de texto, distintos, ¿sí? Hoy, a diferencia de épocas pasadas, hoy trabajamos ya directamente con formularios digitales. Hoy, por ejemplo, ya cuando tenemos que inscribir una beca, nos tenemos que inscribir a cursos, en redes sociales, en cualquier tipo de aplicación, Steam, ¿sí? Sean distintas plataformas de juegos, todos tenemos que llenar un formulario digital, ya no es nada en papel. Entonces, fíjense el avance y la importancia que ha tenido esto dentro del mundo de la programación web. ¿Sí? Bien, entonces acá vamos a comenzar a trabajar, ¿sí? Un poquito con lo que es este formulario. Vamos a empezar a ver las etiquetas básicas, ¿sí? Con las que vamos a trabajar y vamos a empezar a estructurar. Lo que me interesa a mí es que por lo menos ahora aprendamos, ¿sí? A estructurar y después vamos a agregarle estilo, ¿sí? Porque primero estructurar, primero vamos a conocer las etiquetas básicas que contiene un formulario y después, bueno, le damos todo lo bonito, el colorcito, el tipo de letra,
Cuestión que ahora nos empecemos a familiarizar, para que después cuando yo le diga, bueno chicos, tienen que estructurar un formulario, por ejemplo, para el inicio de sesión, por ejemplo, de una aplicación. Bueno, ustedes ya directamente ya van a agarrar con estos conocimientos que vamos a ver hoy. Bueno, ya sabemos cómo estructurarlo, ya sabemos qué etiqueta vamos a utilizar, cuando tengamos que ingresar datos, cuando tengamos que indicar más o menos qué datos tiene que ingresar el usuario. ¿Sí? La idea es esta. ¿Sí? No me interesa que apliquemos desde temprano el estilo, sino la estructuración es lo más importante. Primero empezamos a armar el esqueleto y después vamos siguiendo por los músculos, por las articulaciones, después por la piel, los ojitos celestes. Hagamos de cuenta que estamos armando un humano. Obviamente, si no armamos el esqueleto primero, vamos a hacer toda una masa gelatinosa en el suelo. ¿Sí? Entonces, bueno, pasemos a estructurar, ¿sí? Prácticamente esto, vamos a empezar a trabajar como ya veníamos trabajando en clase. Bien. Sabemos que para estructurar cualquier sitio web, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar, tenemos que utilizar algún editor de texto. En este caso, para que sea un poquitito más liviano, si bien yo venía trabajando en clases con lo que era Visual Studio Code, pero para que sea un poquitito más liviano y poder grabarles este video tutorial, he utilizado, ¿sí? Sublime Text, ¿sí? Que es un editor de texto pero básico, obviamente. No me trae todas las funcionalidades que yo tendría en Visual Studio Code, y además que es de tipo de software libre. Entonces, bueno, podemos aprovechar de eso también. ¿Sí? Bueno, como ya sabemos siempre, vamos a crear nuestra carpetita pública. ¿Sí? Vamos acá a Open Folder. ¿Sí? Se nos abre una ventanita acá para seleccionar la carpeta. En este caso yo voy a crear una carpetita nueva, ¿sí? Que se va a llamar formulario. ¿Sí? Ahí vamos a tener un poquitito de paciencia, porque estamos un poquito lentos. ¿Sí? Vamos a ver práctica formulario. ¿Sí? HTML. Entonces vamos a hacer clic, vamos a crear nuestra carpetita pública y vamos a, ¿sí? Crear dentro de esta carpeta, estas carpetas que ya sabemos cuáles son, sabemos que tenemos una carpeta de estilo, una carpeta después para el código del JavaScript, ¿sí? Una carpeta para imagen, fíjense que la voy creando así una sola vez. Puedo abrir mi carpeta, ¿sí? Vamos a crear la de CSS, vamos a crear la de JavaScript y vamos a crear la carpeta de imágenes. Y ya después vamos a crear de manera individual nuestro archivo. Ahora únicamente estamos abriendo la carpeta. ¿Sí? Vamos a seleccionar la carpeta práctica formulario y acá se nos va a abrir. Bueno, acá hacemos clic derecho, New File. ¿Sí? En este caso, bueno, fíjense que acá me aparece como texto plano. ¿Sí? Vamos a crear. Nosotros vamos a elegir acá de todos los lenguajes con los que vamos a trabajar. En Sublime Text, eso es una de las versatilidades que tiene este editor, que nosotros podemos trabajar fíjense, con muchísimos lenguajes. Bueno, tenemos C, C Sharp, C++, CSS, C, Go, ¿sí? Bueno, tenemos para trabajar con HTML, Java, JavaScript, MATLAB, ¿sí? Es muy versátil este editor. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo lo utilizo y además también porque es muy liviano y además me utiliza muy pocos recursos a comparación de Visual Studio Code. Así que bueno, ya tienen una herramientita más para poder agregarla a su lista. ¿Sí? Entonces, fíjense, entonces yo selecciono acá HTML y directamente con poner la etiqueta y poner tabulador, ya directamente se me crea, ¿sí? La estructura básica. Sabemos que en la estructura básica tenemos, ¿sí? La etiqueta de doctype, ¿sí? Para que sepamos el tipo de documento HTML. Tenemos la etiqueta HTML que nos dice, que enmarca, mejor dicho, dónde va a estar toda la estructura. ¿Sí? Tenemos el head, ¿sí? Eso quiere decir que trabaja detrás de página donde van a ir todos los metadatos, van a ir los links, ¿sí? Todos los recursos que va a utilizar la página
al momento de renderizarse, ¿sí? En este caso vamos a poner como título, sabemos que la etiqueta título, ¿sí? Se nos va a mostrar en la pestañita, como decirlo, si pongo etiqueta en navegador, se nos va a mostrar acá donde dice Utility, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a poner formulario en HTML, ¿sí? Esto va a ir todo del GEA, ¿sí? Vamos a ir viendo. Bueno, ahora vamos a empezar en el body, ¿sí? Vamos a crear, por ejemplo, vamos a crear un H1 y vamos a poner mi primer formulario en HTML, ¿sí? Y le vamos a crear un título bastante tranquilo, para que, bueno, tengamos en cuenta que va a ser nuestro primer formulario que vamos a crear, ¿sí? Vamos a estructurar. Bien. Bueno, y ahora sí, vamos a entrarnos de lleno a lo que es estructurar, ¿sí? Este formulario. Primero y principal, todo nuestro formulario va a estar enmarcado dentro de la etiqueta form, ¿sí? Dentro de la etiqueta form, ¿sí? Van a estar todas las etiquetas que nosotros vamos a utilizar internamente dentro de un formulario. También, y esto es a mi modo de entender, es un contexto. ¿Sí? Cuando hablamos de formulario, ¿sí? Hablamos dentro de un contexto, decimos que esta parte de la estructura de la página va a ser un formulario. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver, cuando tengamos que introducir un botón, por ejemplo, ¿sí? Para enviar esos datos para que se procesen del lado del servidor, ¿sí? Fíjense, si nosotros lo ponemos afuera, no va a hacer nada, pero si nosotros lo ponemos dentro del contexto del formulario, vamos a saber que ese botón directamente, ¿sí? Al presionarlo, hagamos así, va a empaquetar todos esos datos y lo va a enviar hacia el servidor para que se procese y se almacene una base de datos, ¿sí? Bien, eh, nosotros sabemos que en el formulario lo primero que tenemos son campos para llenar, ¿sí? Campos para llenar, ¿sí? En este caso, para nosotros, para poder capturar datos, ¿sí? Desde el exterior, o sea, para que los ingrese el usuario, vamos a utilizar la etiqueta de input, ¿sí? Y fíjense acá input, esta etiqueta, fíjense que es una etiqueta cerrada, mejor dicho vacía, perdón, ¿sí? Porque fíjense que no va a tener ningún elemento en el medio, ningún contenido. Lo único que nos va a hacer indicar cuando se renderice la página que va a haber un campo de texto en un determinado lugar para ingresar un dato. Nada más. ¿Sí? Eh, Fíjense, nosotros acá dentro de la etiqueta input vamos a tener atributos. ¿Sí? ¿Sí? Distintos atributos. Por ejemplo, nosotros vamos al tipo, por ejemplo, nosotros vamos a indicar que tenéis que ingresar un dato. Pero bien, lo que nos ofrece esta nueva versión de HTML es indicar el tipo de datos que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, supongo que nosotros queremos ingresar un simple nombre. Entonces vamos a utilizar de tipo, o sea, nosotros sabemos que este input solamente va a admitir texto, ¿sí? O sea que el tipo de este input es texto. Bien, nosotros vamos a guardar y vamos a ver cómo va quedando, ¿sí? Nuestra página. Fíjense, yo acá voy a guardar de nombre index.html, ¿sí? Bien, fíjense que acá ya se almacenó. Bueno, lo que vamos a hacer es, a ver, Open in Browser, ¿sí? Es abrir el navegador. Vamos a esperar que se abra el navegador para ver cómo, ¿sí? Está creando nuestro formulario, ¿sí? Bien, vamos a ver qué está pasando. Acá está, acá se nos abrió. Bien, fíjense que acá se está cargando, ¿sí? Para que se está renderizando toda esa información que nosotros pusimos en el archivo. Fíjense, acá está, formulario en HTML. ¿Sí? Fíjense. Bien, acá tenemos el H1, ¿sí? El encabezado. Y acá tenemos el campo. Fíjense que yo voy a poder escribir cualquier tipo de texto, por ejemplo. Voy a poder, por ejemplo, poner mi nombre, Jorge Noel, y vamos a poder poner distintos tipos de datos. Pero en este caso solamente me hemos indicado que va a ser el tipo texto, nos limitemos a texto, ¿sí? Bien, ahora, ¿sí? Eh,
Todos estos datos que nosotros capturemos de acá, nosotros lo tenemos que enviar al servidor. Bueno, pero para eso nosotros vamos a tener que crear un botón. Pero que ese botón, ¿sí? Lo vamos a crear también con la etiqueta input. Fíjense. Vamos a hacer el tipo input, ¿sí? De type submit. ¿Qué quiere decir esto? Submit, ¿sí? De forma más fácil, no tan técnica. Submit, ¿qué quiere decir? Que indica que al presionar esto se va a enviar al servidor. ¿Sí? O sea, toda la información que se ponga dentro de este formulario se envía al servidor. Y vamos a ver cómo queda. Vamos a ver. Acá tenemos un pequeño problemita. Tenemos que no tiene la opción de auto guardar, entonces tenemos que guardar cada vez que hacemos una modificación en la estructura y después actualizar el HTML. Fíjense. Fíjense que acá me aparece un botón de tipo Submit, o sea que yo todo lo que ingrese en este campo lo voy a enviar al servidor. En este caso, como no tenemos nada, entonces yo pongo Jorge y tampoco esto está conectado hacia una base de datos, entonces, fíjense, no aparece nada, ¿sí? No hace nada, únicamente es algo que yo al enviarlo se vuelve a recargar la página y nada más, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir mejorando esto, ¿sí? Fíjense. Fíjense que también me olvidé explicarles, acá cuando ponemos un input de tipo submit, ya el navegador lo interpreta, ¿sí? De la forma automática, ¿sí? Que todo esto hay que enviarlo, ¿sí? Y fíjense que también le pone el texto enviar, ¿sí? El valor ya por defecto, que podríamos hacer, ¿sí? Bien, fíjense que todo esto es eh, como queda un poco aburrido, porque, a ver, si nosotros, por ejemplo, copiamos varios inputs, fíjense, nosotros vamos a hacer varios inputs, tenemos todos estos 4 inputs, fíjense lo que pasa en la página. Guardo, y acá con este 5 actualizo, fíjense que tengo varios campos, pero fíjense que todos estos inputs son elementos de línea, ¿sí? O sea que se ponen unos al lado del otro, ¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros es hacer, por ahora, si quieren, por ejemplo, lo que vamos a hacer es agregar la etiqueta BR, ¿sí? Para que indiquemos un salto de línea en cada uno, ¿sí? Entonces, fíjense cómo va a estar cada uno en un bloque distinto. ¿Sí? Vamos a hacer control S y vamos a actualizar. Fíjense que tenemos todos en estructuras distintas, bloques distintos. Aunque tampoco es mala idea, porque yo ya les enseñé la clase anterior, cómo trabajar con elementos de línea y con elementos de bloque. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a hacer, lo que podríamos también haber aplicado acá, en vez de los BR, ya les dije que los BR no son muy utilizados, lo que podríamos haber aplicado acá es un bloque, una división. ¿Sí? Acá, pongamos acá, vamos, le saquemos todos estos BR. ¿Sí? Le sacamos todos estos BR y lo que vamos a hacer es en el bloque div poder poner cada input, fíjense que va a ser también lo mismo. O supongamos que en toda esta división vamos a tener todos estos divs, vamos a ver que todo esto va a pasar a formar parte de un bloque. ¿Sí? Siempre es bueno trabajar con las indentaciones, ¿sí? Formas de buena práctica. Entonces acá lo guardamos, control S, y vamos acá al navegador. Dice, uy, ahora qué pasó. Bien, bien, pasa que, ¿qué pasa? Nosotros no le pusimos eh, el estilo. ¿Sí? Cuando trabajemos con el estilo lo vamos a poder trabajar con elementos de línea. Pero bueno, para que no nos hagamos tanto problema, ¿sí? Lo que podemos hacer es directamente, fíjense que todo esto es distinto. ¿Sí? Fíjense que este bloque es diferente. Entonces vamos a ver, cuando veamos el CSS, cómo a través del div ponerle un estilo, darle un estilo en total a este div, para que todas las etiquetas estas aparezcan, ¿sí? En un solo bloque.
Bien, vamos a ver. Bueno, tenemos igual, pero bueno, no nos hagamos problemas. Si lo que vamos a hacer es que vamos a poner un BR para que aparezca todo. Entonces ya vamos a ver, ya cuando hagamos y diseñamos un formulario, vamos a ver de bonito que quede pedir con todos los campos de texto y bien, bien guardado, bien estructurado. ¿Sí? Por ahora trabajemos con esto. ¿Sí? Fíjense. Bueno, fíjense que acá nosotros ya tenemos, ¿sí? Los distintos campos de texto, pero ahora, ¿cómo va a saber el usuario qué es lo que tiene que llenar en cada campo? ¿Sí? Eh, Fíjense que todo esto prácticamente como que suena muy aburrido, ¿sí? Prácticamente no, no me indica nada. Yo puedo llenar cualquier tipo de texto, ¿sí? En cualquiera, porque todos me dicen que son de tipo texto. Bueno, yo capaz que en uno ponga mi nombre, en el siguiente ponga el email, en el otro ponga qué sé yo, el domicilio, pero cuando en realidad tiene que ir estructurado todo ese tipo de datos, ¿sí? Siempre tenemos que primarlos de mayor importancia hacia el menos importante, ¿sí? Entonces, fíjense que acompañado de este input, vamos a tener una etiqueta label, ¿sí? Esta etiqueta label, ¿sí? Lo que me permite justamente es agregar, ¿sí? Por así decirlo, es un campo de texto, ¿sí? Pero que este label va a acompañar al input. Fíjense, por ejemplo, si yo pongo nombre, fíjense acá, yo guardo esto, entonces fíjense que acá, al lado del campo de texto me va a aparecer, ¿sí? Eh, lo que yo tengo que ingresar. Bueno, eso es un label prácticamente. Yo lo interpreto siempre como con un pequeño campo de texto que va acompañado, que acompaña un input y que indica qué es lo que va en ese campo. ¿Sí? Entonces, bueno, tengamos en cuenta esos tips para que vamos acompañando toda esta estructuración. ¿Sí? Fíjense que acá vamos a poner otro label, vamos a poner el apellido. ¿Sí? Acá vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner nombre, apellido, vamos a poner, vamos a poner email. No, vamos a poner un label que nos tenga que indicar el DNI, por ejemplo. Y ahí ya vamos a cambiar el tipo. Vamos a poner otro label que nos tenga que indicar una contraseña, password. Fíjense que nosotros acá tenemos que borrarle el type porque, ¿sí? Fíjense, nosotros acá, si nosotros guardamos todo esto, fíjense que acá es como que se hace un poco más interactivo ya todo lo que el usuario tiene que agregar, ¿sí? Todo lo que el usuario tiene que ir agregando en cada campo de texto. El nombre y el apellido, perfecto, pueden ir texto. Pero también nosotros dentro de este atributo, fíjense acá, en el depot type, vamos a cerrar esta ventana que nos está molestando, vamos a poner el tipo number. Y acá, en el tipo de password, fíjense que cuando nosotros enviamos una contraseña, y por seguridad, directamente cuando nosotros lo vamos ingresando, fíjense que algunos formularios, por ejemplo, de Facebook, cuando ingresamos la contraseña, esto nos aparece en forma de asterisco. Bueno, acá le vamos a poner el tipo password. ¿Sí? Password. Entonces, fíjense lo que pasa. Lo vamos a guardar. Y acá vamos a recargar la página, vamos a actualizar con nuevas modificaciones. Bueno, ya está actualizado. Entonces, yo voy a poner Jorge Nahuel, voy a poner Mereles, apellido, mi DNI, vamos a poner uno ficticio, 89, pónganse. Vamos a ver esto, ¿qué significa esto? Cuando yo quiero poner tipo number. Fíjense que esto me permite incrementar y decrementar, ¿sí? Un número. Pero para estar más seguro, ¿sí? Fíjense cuando por ejemplo tenemos que poner cantidades, por ejemplo tenemos que poner la edad, bueno, podemos utilizar esto.
¿sí? Fíjense cómo este incrementa, va incrementando los números y este lo va decrementando. ¿Sí? Fíjense. Entonces, para mayor, fíjense, le podemos cambiar esto y que sea un tipo texto nada más. ¿Sí? El tipo texto. Entonces acá, pues, guardarlo, control S, y acá llegamos a la página, actualizamos, que dice borra todo, porque te voy a poner acá, página web, URLs, vamos a poner mi DNI, que sea por ejemplo 23, 23, 23 y 23, ejemplo, por así decirlo. Y acá el tema del password. Fíjense que yo quiero poner una contraseña, poner, vamos a poner por ejemplo cualquier tipo de contraseña. Fíjense que como me aparece la contraseña con una máscara. ¿Sí? Enmascarada me aparece la contraseña. Bueno, eso es lo que hace el tipo password. Enmascara la contraseña para que no sea visible y eso también lo hace por una forma de seguridad. ¿Sí? Bueno, hasta acá. Esperemos que hayamos entendido, esperemos que se vaya entendiendo todo, espero haberme dado a entender, ¿sí? Cómo trabajar con un formulario. Cuando trabajamos con el formulario son muchas etiquetas, ¿sí? La que vamos a ir utilizando, ¿sí? Eh, bueno, vamos a ver lo último que nos queda por lo menos en esta lección. Va a haber parte 2, ¿sí? Donde voy a seguir explicando el tema del formulario. Fíjense que nosotros cuando enviamos datos, fíjense cuando nosotros vamos a llenar un formulario de Google, por ejemplo, nos aparecen los campos obligatorios. Fíjense que, por ejemplo, hay datos que van a ser completamente obligatorios, el nombre de una persona, el apellido, el DNI no puede faltar, la contraseña no puede faltar. Por ejemplo, si estamos haciendo un registro para una página web. Bueno, exactamente lo mismo podemos aplicar acá, ¿sí? Esos son atributos, ¿sí? Que van a ir tomando las etiquetas. Eh, y bueno, para que todas, por ejemplo, todos estos campos sean obligatorios, ¿sí? Sean obligatorios, ¿sí? Y que nosotros podamos, ¿sí? Estar tranquilos de que todo se va a funcionar. Por ejemplo, nosotros vamos a poner acá, ¿sí? En input, vamos a poner acá require, ¿sí? Acá. Este require tiene, ¿sí? Una clave. Vamos a hacerle un valor. Nosotros si queremos que sea obligatorio, lo vamos a poner en true. ¿Sí? Lo vamos a poner en true. Cuestión que, fíjense lo que pasa. Por ejemplo, yo vuelvo acá, vengo acá, actualizo con las últimas modificaciones y yo relleno, por ejemplo, lo demás. Los demás campos y no nombres. Por ejemplo, vamos a poner así un número al azar, vamos a poner una contraseña también al azar. Fíjense que si yo quiero enviarlo, fíjense que me marca, complete este campo, porque este campo está de forma obligatoria. Yo tengo que completar de forma obligatoria, si no, no me deja avanzar ni enviar esos datos al servidor, ¿sí? Para que se los procese desde allí. Bueno, si por ejemplo lo ponemos falso, los false, acá seamos, fíjense si yo lo pongo false, acá, antes de irme, guardo, acá, actualizo. Fíjense que si yo no completo ese campo, fíjense, vamos con mi contraseña, ¿sí? Fíjense, sigue siendo, porque acá no lo guardé, fíjense, eso es importante, siempre guarden, no, que no sea como el profe, que no guarden. Fíjense que yo relleno acá mi apellido, por ejemplo, lo que es el DNI, por un DNI falso, o nunca falsifiquen información, o sea, delito, ya saben, está penado por la Policía Federal de Delitos Informáticos. Bien, y acá pongo enviar. Fíjense que no va a pasar nada. A ver qué está pasando acá. Fíjense, acá. Cuando yo lo quiero poner en falso, fíjense que no hace falta que yo. Acá, vamos a ver esto. Vamos acá a inspeccionar, vamos a ver si yo recargo bien la página. Y vamos a ver qué es lo que está pasando acá, porque me está preocupando. Y si no, le tengo que aplicar de la otra forma. ¿Sí? Vamos acá a inspeccionar. Ahí está un poquito lenta la computadora.
Pero bueno, espero que por lo menos hasta acá, chicos, se vaya entendiendo cómo se tiene que estructurar un formulario, si ya de a poquito le vamos a ir dando más estilo, bueno, de a poquito vamos a ir poniendo más elementos, ¿sí? Yo ahora les voy a tratar de hacer una parte 2 para seguir explicando lo que trabajamos acá, para que no sea un video extensivo, aburrido, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver acá, fíjense, acá, nosotros vamos a Form, ¿sí? Vamos a ver, está acá en Require the Files, ¿sí? Pero fíjense acá, el nombre. Acá me sigue saliendo. Pero fíjense, bueno, en caso de que nosotros le queramos poner falso a esto, no hace falta que lo pongamos. No hace falta directamente. Si ese campo no va a ser requerido, directamente no le pongamos nada. En caso de que sea requerido, sí. Fíjense qué pasa cuando se actualiza la página P5. Fíjense cómo se me actualiza acá también en el navegador lo que tiene que renderizar el mismo. Fíjense que acá se borró el campo, el atributo de require. Entonces yo pongo acá niveles, pongamos un cualquier DNI, vamos a poner cualquier tipo de contraseña, vamos a poner enviar. Fíjense que no pasa nada, ¿sí? No pasa nada, se limpia el formulario por defecto. Bueno, si nosotros le ponemos require y no llenamos eso, nos va a salir completar campo. Lo recomendable es que cuando nosotros trabajemos con formularios, ¿sí? Toda la información que nosotros vamos a almacenar, ¿sí? Fíjense en nuestra base de datos, todas sean campos aleatorios, ¿sí? Lo mismo que cuando vamos a trabajar con el type, fíjense que algunas veces, ¿sí? En el lugar de password nos ingresan el- ese campo está con tipo, con tipo text, entonces todos fíjense lo que pasa cuando se pongo acá en password tipo text, ¿sí? Bueno, acá, fíjense, no lo guardé, tips importantes, guardar siempre. Bien, acá fíjense, si yo lleno el campo de password, fíjense que me va a aparecer lo que yo escribo. Entonces, no es la idea. Por eso cada campo, alguna vez, si cada información que nosotros vamos a requerir al usuario para procesarla en el servidor o guardarla en una base de datos o para poder consultarla, siempre tiene que tener su tipo específico. Lo mismo existe para mail, ¿sí? Y lo de mail, ¿sí? Los otros tipos de campo que vamos a ver, de información que va a admitir el campo, lo vamos a ver en la segunda parte. Bueno, espero que hasta acá se haya entendido. Fíjense lo que hemos visto mucho, son las etiquetas básicas, label para colocar un campo de texto que va a acompañar al input, ¿sí? Que indica qué información tiene que utilizar, ¿sí? Eh, bueno, vimos los atributos type, ¿sí? Y un botón de tipo submit, que cuando nosotros lo presionamos, manda toda esta información que nosotros vamos a requerir acá, la manda al servidor, ¿sí? El servidor trabaja con su forma, ¿sí? Vamos a entender un poquitito cómo trabaja. Entonces, bueno, chicos, espero que hasta acá se haya entendido el video, espero que lo sepan disfrutar, ¿sí? Si hay alguna pregunta, alguna consulta, no duden en preguntarme, ¿sí? Estoy a su disposición y bueno, espero que todo esto haya servido para poder incrementar el aprendizaje y seamos personas cultas, que es lo que es el área de la informática. Bueno, chicos, hasta acá me despido, ¿sí? Espero que sigan bien, que sigan disfrutando el fin de semana, ¿sí? Bueno, les mando un saludo, ¿sí? Y muchas gracias por prestar atención al video. Hasta luego.